Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, comenzamos con nuestra labor informativa en esta jornada que ya está en desarrollo, la del día jueves 9 de mayo, con unos antecedentes bien interesantes, bien particulares, que tienen jerarquización apreciable en diferentes medios de comunicación social y desde luego que en los portales de internet. Obviamente también la jerarquización está presente en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Pasaron muchas cosas ayer, pero muchas cosas. Era previsible, había una intuición en el ambiente que vendrían, pues, algunas decisiones de parte del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente lo que ocurrió al final de la tarde con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Ángel Edgar Zambrano. En este caso, bueno, comencemos por lo más reciente. Fue detenido ayer al salir de la Casa Nacional del Partido de Acción Democrática. Se negó a ser llevado en unidades del SEBIN, que es el grupo de seguridad que actuó en ese momento, y finalmente en su automóvil, su camioneta, fue pues remolcado, así como lo mostraron videos y fotografías, hasta la sede del SEBIN en el helicoide. Por lo menos es la información que trascendía y que se conocía. Él, mientras ocurrían los hechos, en la dinámica misma de lo que fue pues esta operación del SEBIN para detenerle, fue escribiendo en sus cuentas de Twitter algunas cosas, hizo descripción de lo que estaba pasando e hizo también una arenga política a continuar en la lucha. Eso en términos generales, esos tweets están publicados en diferentes portales y desde luego también se recogen en medios de comunicación social. En ese sentido, bueno, ocurrió esto, la gente salió en las cercanías de la urbanización La Florida, donde está la sede de la Casa Nacional de AD a la calle. Lo cierto es que, como repito, no quiso bajarse de su automóvil, sencillamente fue pues en grúa remolcado y hasta así llegó. Y hasta de esa forma llegó a la sede del SEBIN, una de las sedes, la otra está en la Plaza Venezuela. No se sabe más nada hasta ahora, es probable que en el recorrido o en la dinámica misma de este noticiero, de esta primera emisión, podamos quizá tener alguna información adicional. Claro, esto repercutió de forma significativa en el espacio nacional e internacional. Desde la Asamblea Nacional, digamos, poder legislativo y órgano institucional, en este caso al que pertenece Zambrano, se emitió un comunicado firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazando y protestando y además señalando al gobierno de ser responsable de esta ofensiva en contra de diputados. También de viva voz algunos parlamentarios expresaron su opinión, entre ellos Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y a título particular las organizaciones políticas de oposición fueron pronunciándose en este sentido. También fijó punto de vista el secretario general del Partido Acción Democrática, hacía la denuncia de la detención o secuestro, lo calificaban otros, del diputado Ángel Edgar Zambrano, ¿no? En este caso, bueno, la intuición nos dice que obviamente la jornada que ya está en desarrollo va a tener algunas otras repercusiones y réplicas por todo lo que ocurrió con el diputado Zambrano. En el terreno internacional, bueno, reverberó también la información. Se pronunciaron desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunciaron los cancilleres de Colombia, de Argentina, de Chile, en fin, de otros países, fijaron un punto de vista rechazando la detención de Zambrano. Y el gobierno de los Estados Unidos fue también muy severo en este caso, realizando advertencias sobre las consecuencias que tendría esto si no se pone a la brevedad posible en libertad al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. ¿Qué quiso decir, qué quiso insinuar el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, aquí entraríamos en el terreno
de las conjeturas y de las especulaciones, pero a través de voceros, pues del gobierno de los Estados Unidos se fijó posición en este sentido y habrá que ver en las próximas horas, habrá que estar pendientes de qué decisión pudiera tomar el gobierno de ese país. Mientras ocurría lo de Zambrano, también comenzaba a generarse, quizá no se apreció de la manera debida, pero comenzó a apreciarse, digo, una situación muy tensa, porque Colombia emite un comunicado al gobierno del vecino país denunciando una supuesta nueva incursión de militares venezolanos en territorio de ese país. Al parecer, en unas zonas de fronteras, pues hubo en apariencia, dice el gobierno colombiano, esta incursión. Esto que se denuncia en un comunicado fue rechazado por el gobierno venezolano. El propio Nicolás Maduro acusó reciamente y descalificó de manera muy gruesa al presidente del vecino país, Iván Duque, por lo que denominó nuevamente falsos positivos, que lo que procuran es sencillamente provocar una situación de tensiones en la frontera y probablemente hasta un impacto de carácter militar. Y es lo que pudiera leerse de sus palabras, que las dijo ayer en un acto y lo hizo además en forma pública y notoria, ¿no? Entonces, bueno, a la par de ello, Maduro ordenó una movilización en zona de fronteras, es decir, reforzar la zona de fronteras con Colombia, que es muy grande, son aproximadamente 2.200 kilómetros, pero hay que estar muy pendientes, porque esto pudiera generar situaciones pues muy delicadas y ciertamente en una frontera, como suele decirse, tan porosa y con tanta sensibilidad, y donde se puede cruzar fácilmente de un lado a otro, pudieran presentarse situaciones irregulares. Pero está en alerta el ejército del lado de la frontera venezolana y eso lo ordenaba ayer Maduro como comandante en jefe. Así que muy pendientes de lo que pueda ocurrir en ese sentido y de lo que ya mencionábamos en primer lugar, secuelas que aparezcan por la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano. Bueno, mientras tanto, otras informaciones también se fueron, y fueron muchas, por eso dije que pasaron muchas cosas ayer, ocurrieron, y en este caso, por ejemplo, se conoce la decisión del propio Maduro de expulsar a 54 militares y además degradar al general Manuel Christopher Figuera, quien era el director del SEBIN hasta pues el martes 30 de abril, y luego de los episodios que se registraron durante ese día, la semana pasada, pues se ocultó y no se sabe, se supone que puede estar fuera de Venezuela, y hay algunas noticias que han venido surgiendo y se han venido publicando y además conociéndose a través de las redes sociales sobre esta persona. Lo cierto es que Maduro oficializó a través de una resolución o decreto la expulsión de 54 militares presuntamente involucrados en lo que han dado en llamar levantamiento civil y militar del martes 30 de abril. Pero además de esta decisión de Maduro, también actuó ayer nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia. Ya se había generado suficiente revuelo con las decisiones de abrir espacios, levantar inmunidad parlamentaria vía constituyente de algunos diputados de la Asamblea Nacional, pero ahora se suman 3. En este caso, pues, están Fray Superlano, está también Juan Andrés Mejía y otro diputado Vergara, Sergio Vergara, los 3 de Voluntad Popular, ¿no? Entonces, Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía. También la misma calificación, traición a la patria, insubordinación, insurrección, en fin, es más o menos lo mismo. Se dirige entonces el Tribunal Supremo, previa solicitud que hizo la Fiscalía Gubernamental a la Constituyente para que entonces, ya aprobado esto en sentencia de sala plena, pues disponga esta Constituyente con su carácter plenipotenciario, que así la calificaron, pues, bueno, tomar decisiones y también levantar la inmunidad parlamentaria y abrir los espacios para un juicio penal contra estos 3, pero también contra los otros. Por cierto, en tribunales ordinarios, porque se remarca en la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que no tienen por qué transitar sobre, digamos, la variable del antejuicio de mérito, porque, según ellos, estos delitos son ordinarios. Bueno, hay una disputa y una discusión entre juristas sobre eso, que están alarmados
por la calificación que dio el máximo tribunal de la República en estas decisiones. Así que bueno, estos 3 diputados se suman, pero pudiera haber más porque el propio presidente de la constituyente gubernamental hacía referencia a eso. Incluso en un programa que tiene en la televisión estatal hizo referencia y ofreció, bueno, a su forma y estilo, detalles de la detención del diputado Edgar Zambrano, e incluso dijo que el diputado había sido detenido con $9.000 en efectivo para los refrescos. Eso es lo que decía el constituyente Cabello en este programa que tiene en la televisión estatal, ¿no? Entonces, bueno, esto está tomando un giro bastante delicado, bastante particular y, insisto, hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la agenda del día de hoy. Bueno, mientras tanto, lo cotidiano está el tema de las mesas de cambio, y ayer se conoció una resolución de la SUDEBAN, de la Superintendencia de Bancos, que eleva, digamos, el monto del consumo, pero confieso que es muy confusa aún. En la redacción a veces no está suficientemente definido el concepto de 2.5 millones como tope máximo para el consumo con tarjetas de débito, y también uno pudiera solicitar a SUDEBAN que aclare un poquito más las cosas, porque ayer mismo recibíamos una serie de preguntas a través, pues, de los contactos de redes sociales sobre que diera la impresión que tendría que ser el límite sobre 2.5 millones de bolívares, pero si usted consume menos de esa cantidad, ¿qué pasa? Bueno, o es que es solo el tope máximo de consumo por día, 2.5 millones de bolívares con tarjetas de débito. Eso hay que aclararlo, por favor, porque hay confusión en ese sentido. Hay que ser mucho más explícitos cuando se trata de presentar temas que es de lo cotidiano, y la gente en este momento, con la carencia y la pobreza en el efectivo, pues lo que tiene que utilizar básicamente son las tarjetas de débito, porque además las tarjetas de crédito, pues bien se sabe que sus topes o límites son bastante reducidos. Por cierto, en esto de los débitos, voy simplemente a recordar lo que ya se sabe, de eso se habló en el día de ayer, simplemente lo recuerdo. El SAIME también dijo que ahora se podrá pagar la prórroga por una parte o la emisión del pasaporte con tarjetas de débito, siempre y cuando se tengan cuentas de ahorro y corriente en el Banco de Venezuela. ¿Y los que no la tienen, cómo van a hacer? Buena pregunta, entonces, para que se aclare. Se hablaba de utilizar todavía tarjetas de crédito de Banesco y el resto de los bancos. Bueno, aclaratorias que son fundamentales en este caso. La gente empieza de repente a desesperarse por saber cómo funcionan estas cosas y no se dicen con toda claridad. Bueno, hay otras noticias también. En el espacio internacional, la situación entre Irán y los Estados Unidos se ha vuelto muy tensa. Ayer Irán hizo unos anuncios bastante, para muchos, provocadores, de un plazo de 60 días. La situación por las sanciones impuestas le está perjudicando notablemente en su economía, sobre todo en la exportación de su producto fundamental, que es petróleo, y ellos advierten que pudieran comenzar otra vez con el enriquecimiento de uranio para ir marchando hacia la, hacia la bomba nuclear, dicho en términos muy claros y muy gráficos, ¿no? Es decir, que esto provocó reacciones de Estados Unidos, que tiene un portaaviones en la zona con bombarderos tal y cual. Israel, enemigo acérrimo de Irán, pues también dijo que no permitiría el desarrollo de un programa nuclear bajo ninguna circunstancia iraní. Y bueno, los países de Europa y de otras partes del mundo que habían firmado junto con Estados Unidos un pacto para corregir las cosas y para que Irán no continuara con ese desarrollo, pues están alarmados y han dicho, por favor, no cometan ese error, porque las consecuencias pudieran ser peores. Así que de nuevo en esa zona, sobre el Golfo Pérsico, hay enormes tensiones y de verdad que es una zona muy delicada desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Por aquí también tenemos lo nuestro, ¿no? Evidentemente, y de hecho in situ lo estamos viviendo. Bueno, vámonos a los deportes. Se concentró ayer la atención fundamental en el juego de vuelta de semifinal de la UEFA Champions League entre Tottenham y Ajax. Fue en Ámsterdam.
Bueno, ocurrió otro milagro. Nadie imaginaba que Tottenham iba a levantar ese juego con 3 goles, como se llama un hat-trick, de este extraordinario jugador brasileño Lucas Moura. 3 goles. Había perdido 1-0 en Londres, en su terreno, el Tottenham, pero los 3 goles que había hecho Ajax ayer en su terreno, 2 goles, pero resulta ser que como visitante el equipo de Tottenham hizo 3 y se convirtió en el otro finalista. Es decir, que la final, el 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid, será entre 2 equipos ingleses, Liverpool y Tottenham. Bueno, amigos, vamos a comenzar también nosotros a presentarle algunos otros titulares, algunas otras informaciones que forman parte del contexto de noticias que tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Algunas ya han sido mencionadas en el resumen precedente, pero vamos a recorrer nuevamente sobre ellas. Comencemos. Nicolás Maduro, ordenó incrementar la seguridad en la frontera con Colombia. Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la constituyente allanar inmunidad parlamentaria a otros 3 diputados por los hechos del 3 de abril. Fue detenido por efectivos del SEBIN el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. En los deportes ya mencionábamos, Tottenham y Liverpool jugarán la final de la Liga de Campeones. En el segmento de la entrevista estaremos compartiendo con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de las Universidades Nacionales. Al final siempre tenemos la información de arte y espectáculos. Una de ellas, Star Wars, tendrá más películas. Bueno, vamos de inmediato a recorrer titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. También, bueno, los corresponsales siempre tienen su cita y su presencia en la primera emisión con sus informaciones, las notas internacionales en medios impresos, lo que va llegando a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudi y Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. 6:22 minutos de la mañana de hoy. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles, por supuesto, atentos a todas las reacciones nacionales e internacionales que se generen tras la detención que ocurrió la tarde de ayer del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Buen día, Salmerón, ¿cómo amanece usted? Buenos días, Gaudi. También saludos a nuestros amigos televidentes. En efecto, el día de hoy pareciera que la noticia principal y la que va a seguir dando de qué hablar es esta detención y las posibles reacciones que hayan por parte del Poder Legislativo, aunque ya algunas se han adelantado a través de comunicados y mensajes que han sido colgados en las cuentas en Twitter de los distintos voceros del Parlamento Nacional y también de líderes de la oposición. Nosotros vamos a pasar de inmediato a hacer la revisión de los diarios de circulación nacional. Y comenzamos, amigos, con la portada del diario El Universal. Vamos a revisar cuál es la información principal que tiene para el día de hoy este periódico. Bueno, ellos también están titulando con información del presidente de la República. Nicolás Maduro expulsa a 54 militares implicados en hechos del 30 de abril. La medida recae en 5 tenientes coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y 35 sargentos. A través de un decreto presidencial se ordenó la expulsión y la degradación del general de división Manuel Christopher Figuera, quien actuó hasta esa fecha como jefe del SEBIN, y del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Ilis Sánchez, quien en los últimos meses ostentó la jefatura de comando de protección a la Asamblea Nacional y acompañó a Juan Guaidó en la Carlota. También en esta portada se reseña que el Tribunal Supremo de Justicia solicita enjuiciar a los diputados Superlano, Vergara y Mejías de Voluntad Popular. Guaidó asegura que la inmunidad solo puede ser allanada por la Asamblea Nacional. Fue una decisión esto de enjuiciar a estos 3 diputados de la Sala Plena que se emitió el día de ayer en contra de los miembros del Partido de Voluntad Popular que ya hemos señalado: Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejías, a quienes se les señala de traición a la patria, concierto para delinquir e instigación a la insurrección
entre otros. Con esta medida suman 10 los parlamentarios señalados por el Tribunal Supremo de Justicia. También acá se señala otro pronunciamiento previo a este del máximo órgano judicial, en el cual repudió amenazas de Estados Unidos a magistrados. Esto lo hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien sostuvo que los magistrados no son chantajeables ni se subordinan a un gobierno extranjero. De esta forma rechazó la advertencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Más abajo, Borrell, Washington se comporta como cowboy en Venezuela. También hay una gráfica principal que tiene que ver con economía cotidiana, y es que el día de ayer hubo un paro de transporte, lo cual generó anarquía. Más de una hora se vieron obligados a esperar usuarios del transporte colectivo para abordar unidades este miércoles a causa de un paro convocado por los choferes en el suroeste de Caracas. Los transportistas que cubren rutas como sectores de Caricuao, El Paraíso, Montalbán, La India y La Vega decidieron protestar para exigir aumento en los pasajes, así como aceite, baterías, cauchos y repuestos. Vamos a revisar ahora y compartir con ustedes la portada del diario 2001 para este día. Ellos abren su edición con un tema que tiene que ver con información bancaria. El titular es el siguiente: 2.5 millones de bolívares se podrán pasar de una con el débito. El sumario reseña: Sudeban anunció aumento de 150% del monto a gastar en una misma operación por punto con la tarjeta de débito. También disparó el pago móvil y las transferencias vía Internet. Pero los usuarios de tarjetas de créditos aún esperan por el ajuste ordenado en sus límites de consumo. Más abajo, dos pequeños titulares que acompañan este titular. Cuentas por cobrar del crudo suman 3.400 millones de dólares. La jornada laboral recortada será hasta el 2000 por siempre, dice 2001. También Estados Unidos, 2 puntos. Habrá consecuencias si no sueltan a Zambrano. El SEBIN se llevó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional con todo y camioneta. El TSJ procederá contra más diputados. Maduro vota a 55 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el 30 de abril. Más abajo, reseña 2001. Moreno niega coqueteo con los gringos. Se refieren al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Con fotografía, tenemos una actividad que se realizó ayer acá en Caracas. El oeste amaneció apatica, titula este diario. El sumario reseña: conductores adelantaron su acción de volantes caídos para reclamar a Miraflores por el incumplimiento de diversas promesas, entre ellas el suministro de insumos básicos para poner en marcha sus unidades. La confusión y el caos reinó especialmente en zonas como La Vega, La India y Caricuao. Y en el tema deportes, solo se habla inglés en la Champions. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Titular principal: Milicia se incorpora a distribución de los CLAP. El presidente Nicolás Maduro realizó el día de ayer anuncio desde el estado Aragua. El mandatario advirtió sobre posibles acciones militares de Colombia contra Venezuela y alertó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que esté preparada para defender el territorio nacional. Se señala que fue detenido el diputado Edgar Zambrano. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, involucrado en la intentona, fue remolcado anoche desde el CENDIAD, ubicado en la Florida, hasta la sede del SEBIN. Canciller español: Trump actúa en Venezuela como cowboy. Fuerza Armada Nacional Bolivariana condena declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos y Tribunal Supremo de Justicia rechaza amenazas del vicepresidente estadounidense. Revisamos ahora la portada del diario Vea. Ellos tienen como información principal la siguiente: Maduro ordenó medidas especiales en la frontera. Alertó sobre escalada militar de fuerzas criminales desde Colombia a raíz de determinadas declaraciones que se están emitiendo desde ese país. Más abajo, con fotografía: TSJ a Pence, 2 puntos, leales siempre. ¿Qué dice esta gráfica? El Tribunal Supremo de Justicia permanecerá trabajando adosado a la Constitución Nacional en pro del bienestar del pueblo venezolano, declaró ayer el presidente del ente, Michael Moreno, al responder al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien amenazó con responsabilizar a los magistrados por apoyar la institucionalidad en Venezuela. También reseña Vea la siguiente información: 3 diputados flagrantes el 30 de abril y una que corrió. Parte de la nota reseña: los diputados en desacato Juan Andrés Mejías, Sergio Vergara y Freddy Superlano están vinculados, de acuerdo al TCJ, a varios delitos por el intento del golpe de Estado del 30 de abril, por lo que podrían perder la inmunidad parlamentaria.
Marianela Magallanes, quien ya no goza de ella por el mismo hecho, ayer se escondió en la embajada de Italia, reseña Bea. Además, detenido Edgar Zambrano por intento de golpe. Elevan 10 propuestas a favor de inquilinos. Iglesia exige a Macri incluir a pobres en diálogo. Y Guaros y Llaneros abrirán hoy torneo de baloncesto. Vamos amigos ahora con la portada del diario Meridiano, información en materia deportiva. Ahí viene Odor, tercer jonrón, es el antetítulo. El camarero de los Rangers de Texas registra un par de batazos de vuelta completa en los últimos 3 juegos para así dar señales que su poderío está intacto. Bueno, nos vamos a hacer nuestra primera pausa en la mañana de hoy. Enseguida estamos de vuelta. ¿Qué hora es, Salmerón? 6:31 minutos de la mañana. Ya venimos. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy Consciente, consumo eficiente. Bueno, corresponde hacer la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Carabobo con el diario La Calle. Ellos titulan La Cava, 2 puntos, en 3 semanas controlaremos apagones. Parte de la nota reseña, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, reconoció penurias y el drama que se vive en torno a cortes eléctricos descontrolados. Indicó que apagones se han incrementado en las últimas 72 horas, producto de una serie de trabajos en El Gurí. Vamos a revisar la portada, amigos, ahora del diario La Voz. Circula en el estado Miranda y su titular principal dice: choferes amenazan con paro indefinido. Tras realizar una paralización del servicio en el suroeste de Caracas en protesta por el incumplimiento de promesas del gobierno nacional, el gremio de transportistas estudia la posibilidad de agudizar el conflicto. También en esta portada se reseña lo siguiente: Colombia exige liberación inmediata de Edgar Zambrano. Revisamos ahora la portada del diario La Verdad. Circula en el oriente de nuestro país y titula: horario especial ahora aplica de forma indefinida. Parte de la nota dice: en Gaceta Oficial se establece la extensión del horario especial laboral de forma indefinida, por lo que los empleados realizarán sus actividades entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. El horario especial se decretó a partir de la emergencia eléctrica desde el 1 de mayo pasado. Más abajo, un tema más local, con gráfica. Protestan en la entrada de la Universidad de Oriente Monagas. Los estudiantes, profesores y personal administrativo de esta casa de estudio protestaron con una acción de calle en la entrada de la casa de estudios en rechazo a la toma del decanato del núcleo de Sucre. Vamos a revisar la portada del diario Nueva Prensa del estado Anzoátegui, titular principal: operaciones aumentadas. Sumario reseña que la superintendencia de las instituciones del sector bancario, Sudeban, anunció a través de un par de circulares el incremento de los montos permitidos para transacciones financieras. Según Antonio Morales, superintendente del organismo, la cifra máxima para realizar pagos por punto de venta será de 2.500.000 bolívares, mientras que las transferencias interbancarias podrán ser hasta 10 millones de bolívares. Ahora hacemos un recorrido por los estados con nuestra ronda en directo con las regiones. Adelante. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del estado de Anzoátegui para informarles que habitantes de esta entidad solicitan al Estado Mayor Eléctrico y a Corpoelec sincerar lo que son los horarios de racionamiento o cortes eléctricos del sistema de distribución de cargas, debido a que aunque fue publicado un cronograma, pues este no se cumpliría, y además no son 3 horas, sino 5 o 6 horas lo que durarían los cortes de servicio, y en algunos sectores se registrarían hasta 2 cortes al día, razón por la cual quienes habitan en la entidad piden a las autoridades correspondientes difundir los horarios de suspensión del sistema o del servicio eléctrico para poder programar sus actividades.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este miércoles, desde tempranas horas de la mañana, estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de la Universidad de Oriente se concentraron a las puertas del rectorado para solicitar a los tomistas la entrega de estas instalaciones, las cuales fueron ocupadas desde el pasado 30 de abril. Y aunque hasta pasadas las 4 de la tarde se esperaba una reunión con la viceministra de Asuntos Universitarios, no se pudo realizar. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. 6:37 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más del Noticiero Primera Emisión. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Utiliza solo los equipos prioritarios. Deja para después los de alto consumo, como aires acondicionados, secadora, plancha, microondas y calentadores. Con estas acciones, ayudas a estabilizar el sistema eléctrico. Soy Consciente, consumo eficiente. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Colombia con el diario La Opinión. Ellos abren su edición con un tema que tiene que ver con Venezuela. El titular es el siguiente: la mitad del ELN está en Venezuela, dicen fuerzas militares de Colombia. En otro tema, explosión de candidatos por firmas. Vamos con la portada del diario El Comercio. Circula en Perú, dicen 9 testigos de Brasil, incriminan a Humala y a Heredia. También se señala acá, del Solar 2 puntos, no dar prioridad a proyectos del Ejecutivo es enterrar la reforma política. Veamos ahora qué nos trae la portada de El Clarín de Argentina. Ellos titulan: Trump habló con Macri, apoyó la política económica y le preguntó por la elección. Parte de la nota dice: el presidente de Estados Unidos dialogó por teléfono con su par argentino, volvió a respaldar las reformas económicas del gobierno. El diario La Vanguardia nos dice la mañana de hoy lo siguiente: Sánchez pide a Iceta reforzar el diálogo territorial en el Senado. Este periódico es español. El presidente en funciones quiere al líder al frente de la Cámara Alta. Y la gráfica principal tiene que ver con la presentación ya oficial del hijo de Meghan y Harry, los príncipes de Inglaterra, y allí se ve también acompañado de la reina madre. Se llama Archie Harrison. Revisamos ahora cables internacionales. El Papa Francisco reveló hoy jueves normas más estrictas para obligar a los sacerdotes y religiosos a señalar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso. Todas las diócesis del mundo deberán tener un sistema que sea accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales, los cuales serán examinados en un plazo de 90 días. Y la Autoridad Electoral de Ecuador investigará el manejo económico de las campañas del movimiento oficialista Alianza País, tras una denuncia por el supuesto financiamiento de empresas como Odebrecht a la campaña presidencial del exmandatario Rafael Correa. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lluvias y lloviznas dispersas en gran parte del territorio nacional. Barquisimeto estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 26. Mérida nublado, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 23. Barcelona estará nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, revisamos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. El primero de ellos es una denuncia que hacen en la calle Los Rosos, del sector Sebastopol. Dice: llevamos más de 3 meses con averías en el servicio telefónico e internet. El llamado lo hacen a CanTV. También la policía de Miranda envía esta imagen. Ya se encuentran custodiando las distintas vías del estado. En Nirgua nos señalan que ha disminuido la distribución de la venta de gas mediano y que la mayoría de las personas están cocinando a leña. Hacen un llamado a las autoridades. Por acá nos dicen que no hay agua en Los Teques hace un mes.
hagan un llamado a Hidrocapital. Por acá señalan que la policía de Miranda tomó el terminal de Santa Teresa tras denuncia realizada por redes sociales. Se instalaron 75 funcionarios de distintos organismos de seguridad del estado Miranda en este terminal. Bueno, otros saludos que envía Manuel Armas desde Bárbula, Naguanagua, nos bendice, pues bendiciones que se extienden a todo el pueblo venezolano. José Gregorio López saluda desde el Junquito. Hazel Basalo quiere felicitar a su sobrino Anthony, que está de cumpleaños. Felicidades para él. Luis Pinto con su mensaje positivo del día. Y finalizamos con esta imagen. Dice, con los buenos días, que el Señor Jesús les bendiga. Darwin Ojeda desde San Casimiro, Estado Aragua. Bueno, vamos a presentar titulares en muy pocos momentos, luego de la pausa comercial, detalles en esta primera emisión. Ahí, pues, un importante acopio de noticias, ¿no? Lo que ocurrió con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, el pronunciamiento de factores nacionales e internacionales sobre la detención de Edgar Zambrano, otra decisión, pues, adicional que surge del máximo tribunal de la República sobre otros parlamentarios presunta o presumiblemente vinculados a los hechos del 3 de abril, las advertencias también sobre la detención de Zambrano, que fueron mucho más severas, que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Hay que estar muy pendientes de la agenda del día de hoy. Algunas otras informaciones que tienen que ver con lo que anunció Maduro, la expulsión de 54 militares y degradación de algunos de ellos por haber presumiblemente estar vinculados al levantamiento civil militar del martes 30 de abril. También las noticias que vienen de la Superintendencia de Bancos y, digamos, la elevación de ese monto para consumos con tarjetas de débito, pero hay todavía mucha duda y muchísima confusión. Hay que despejar, yo diría, en un nuevo comunicado en este sentido. También los bancos deben ayudar en este caso. Tenemos notas internacionales también, lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, las tensiones que crecen entre Irán, Estados Unidos y también Israel. En el segmento de la entrevista conversaremos con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria. Ella es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPU. Hoy, por cierto, hay un paro, digamos, comienzan los paros escalonados en el día de hoy, que van sumándose luego hacia la próxima semana. Por lo menos el de hoy es de 24, habrá uno de 48, otro de 72, otro de 96. Hay que estar muy pendientes. Marcha, decía la profesora, hacia todo esto, hacia la hora cero, ¿no? Tal vez una paralización general de las universidades. Bueno, también en el segmento de arte y espectáculos tenemos algunas informaciones. Star Wars sigue con sus películas. Enseguida estaremos con ustedes. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio con los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Abre la nevera, solo lo necesario. Utiliza la luz natural. Disminuye el uso del televisor y equipos de computación. Desenchufa el cargador si no lo estás utilizando. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente, consumo eficiente. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. 6:59 de la mañana. A esta hora nos incorporamos a este equipo Héctor Matos y Kevin Alfonso Gil para la revisión en detalle de las informaciones. Héctor, muy buenos días. Kevin, buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos con los detalles de las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el incremento de la seguridad en la frontera con Colombia. Yo he mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera a todas las unidades militares, máxima alerta, porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. En días anteriores montaron falsos positivos con la guerra que ellos tienen allá adentro. Y el jefe de las fuerzas militares colombianas, de manera indigna, acusa que en Venezuela hay más de 1000 guerrilleros colombianos. Ustedes tienen allá el berenjenal. Ustedes tienen allá una guerra de 60 años. Firmaron la paz con la FARC y están matando a los guerrilleros de la FARC. No acusen a Venezuela de su propia guerra. Es una guerra en Colombia entre paramilitares, guerrilleros, fuerzas de diverso calado. Es Venezuela la que es atacada desde Colombia.
El mandatario rechazó las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien amenazó con sanciones a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los miembros de la Fuerza Armada Nacional, si no se oponen a su gobierno. Declaran contra la Fuerza Armada. Ayer declaró Mike Pence que el militar que traicione la patria y se pase para el bando de los gringos, ellos lo van a premiar. Una falta de respeto al honor, a la moral, a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos creen que dando una orden ya a los militares venezolanos, entendido, Mr. Mike Pence, no, Mike Pence, el comandante en jefe, constitucional, legítimo, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo tienes aquí presente. Ridículo, es lo que se le puede decir a un racista, a un supremacista. Lo único que le falta es ponerse la capucha del Ku Klux Klan, porque vomitan racismo, desprecio, colonialismo, monroísmo, imperialismo. Con relación al tema económico, el jefe de Estado manifestó que el país puede subsistir sin la utilización de la moneda estadounidense, por lo que admitió que es necesario realizar correctivos en la economía del país. Es por ello que hizo un llamado a los inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en Venezuela, pues a su juicio existe un sistema jurídico que garantiza su incursión en la economía nacional. Y el Tribunal Supremo de Justicia considera una amenaza las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien asegura que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia violan la Constitución. Denunciamos ante el país y ante la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intenta con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados y magistradas que lo integran ratificamos al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo su apego a la Constitución, a la ley y al servicio de la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado. Según el comunicado leído por Michael Moreno, presidente del TSJ, las declaraciones del segundo al mando de los Estados Unidos violan la normativa del derecho internacional que rige las relaciones entre ambas naciones. Este Tribunal Supremo de Justicia reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano. No en vano, la Organización de las Naciones Unidas ha declarado expresamente que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a los otros pueblos hermanos son violatorios de los derechos humanos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, aseguró que ninguno de los 32 magistrados que conforman la sala plena podrán ser chantajeados. Aseguró que no se subordinarán a ninguna otra nación. Harley Monseguilemán, Televen. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud del fiscal general de la República, Tarek William Saab, decidió que los hechos del pasado 30 de abril también comprometen la responsabilidad de los ciudadanos Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, imputándoles los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado, así como el financiamiento al terrorismo, los cuales son sancionados según lo establecido en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. El órgano judicial anunció que remitirá una copia certificada sobre las acusaciones al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para que determine lo conducente basándose en las leyes y la Constitución de la República. Por su parte, la magistrada Elsa Janet Gómez Moreno manifestó que por tratarse de delitos comunes y evidentes no procede el antejuicio de mérito de los ciudadanos antes mencionados, por lo que su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público cuenta con las pruebas necesarias para continuar el procedimiento que se le sigue a 7 diputados de la Asamblea Nacional por su presunta participación en los acontecimientos del pasado 30 de abril. El fiscal explicó que a pesar de que los parlamentarios no fueron capturados
en flagrante, existen evidencias que demuestran de forma pública y notoria que apoyaron lo ocurrido durante el presunto alzamiento liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Reiteró su rechazo y aseguró que este suceso colocó a Venezuela en una situación de violencia que pudo salirse de control. Bueno, y el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, denunció a través de su cuenta en Twitter que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, lo detuvo de manera forzada tras negarse a bajar del vehículo en el que se encontraba, por lo que utilizaron una grúa para trasladarlo hasta la sede del helicoide. El parlamentario se ubicaba en la sede del Partido Acción Democrática, en la Florida, aquí en Caracas. El diputado Henry Ramos Ayub, así como seguidores del partido, intentaron evitar que se lo llevaran detenido. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia dictó una orden de allanamiento en contra de la inmunidad parlamentaria al verse involucrado en los hechos del 30 de abril. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, Marila Magallanes, se refugió en la Embajada de Italia tras el allanamiento a su inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo informó el ministro de Exteriores de Italia, Enzo Moavero Milanesi, quien señaló que Magallanes se encuentra en la residencia del embajador italiano Silvio Mignano, ubicada en Caracas. Indicó que se garantizarán todas las protecciones y hospitalidad posibles en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas. Además, expresó su rotundo rechazo a las medidas judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de los 7 diputados a la Asamblea Nacional, alegando que se trata de una decisión que viola las inmunidades y los principios parlamentarios básicos del Estado de Derecho. Por último, Moavero destacó que estos actos no ayudan a la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la grave situación que vive el país. Y la Cancillería rusa informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La cita está pautada para los días 13 y 14 de mayo en Sochi, en el sur de Rusia. Se espera que conversen sobre la situación de Venezuela, Siria y Ucrania. Ambos diplomáticos se reunieron en Finlandia este lunes en la cumbre del Consejo Ártico, donde Pompeo criticó la actitud agresiva de China y Rusia en esa región. Por su parte, Lavrov rechazó hacer comentarios. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que las recientes declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense confirman que Washington no está detrás del golpe de Estado, sino delante. A través de su cuenta en la red social Twitter, señaló que la Casa Blanca lidera, planifica y ejecuta cada acción en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Amigos, si la aplicación del esquema mesas de cambio para la compra y venta de divisas no representa la liberación cambiaria en el país, esto según el economista César Aristimuño. El especialista explicó que el Banco Central de Venezuela se vio forzado a aplicar esta medida por las sanciones impuestas de parte del gobierno de los Estados Unidos y de la contracción que atraviesa el mercado cambiario actualmente. Indicó que el encaje legal que aplica sobre la banca es un factor que limitará su capacidad de maniobra, aunado a la falta de liquidez. El problema que tiene, tomando en consideración que es el principal oferente de divisas del mercado, es que el Banco Central está muy mermado tanto en reserva como en fuentes de ingreso que puedan alimentar este mercado y darle cierto nivel de equilibrio. Muy probablemente podamos ver una desaceleración del precio del dólar, más que como una situación de oferta que permite pues que el precio baje, realmente como una presión muy fuerte por el lado de la demanda, dada pues la poca disponibilidad de recursos con que cuenta hoy el sector productivo nacional. Para Fede Cámaras, la implementación de esta nueva medida cambiaria no resolverá la crisis que atraviesa el sector empresarial. Su primer vicepresidente, Ricardo Cusano, señaló que el Banco Central de Venezuela no les ha informado sobre el funcionamiento de las mesas de cambio. La gran incógnita es cuáles serán las divisas que surtan en ese mercado, cuando sabemos que hoy primero el empresariado venezolano está seriamente comprometido en su capacidad de ahorro o de financiamiento en divisas, pero aún peor es la capacidad de compra del ciudadano venezolano, de adquirir esos bienes y servicios que pudieran generarse a través de la inversión con estas divisas. Sencillamente estamos en un círculo vicioso que con una medida de este tipo aislada no viene a dar un cambio estructural de 180 grados sistémico a la debacle económica que estamos viviendo. Por los momentos, este documento no ha sido publicado en Gaceta Oficial, aunque la resolución 190501 tiene la
la firma y autorización de la primera vicepresidenta gerente del Banco Central de Venezuela para su publicación. Oscar Pineda, Televen. Y Sudeban emitió una circular con el objetivo de lograr un sistema de pago independiente que busca adecuar las plataformas tecnológicas instaladas en el ambiente productivo. Así lo dio a conocer el director del organismo, Antonio Morales. Permitir la autorización de transacciones electrónicas de pago, validada bajo el factor de autenticación de biometría, dado que las mismas están identificadas con un elemento de seguridad superior, categoría 5, al uso de la clave o PIN asociada a la tarjeta de débito tradicional. En el caso de las instituciones bancarias que posean sistema de pago biométrico en operación actual, facilitar mecanismos para que a través de esto los usuarios del sector bancario nacional puedan efectuar su pago independientemente del banco donde sean clientes. Señaló que se emitió otra circular con el fin de aumentar el límite del sistema de pago. Estos límites no podrán ser inferiores a los montos que se indican a continuación. 2.500.000 bolívares diarios por puntos de ventas, 1 millón de bolívares diarios por el pago móvil interbancario P2P, 5 millones de bolívares diarios por pago móvil de personas a comercios, 10 millones de bolívares diarios en transferencias interbancarias para personas naturales, 100 millones de bolívares diarios en transferencias interbancarias para personas jurídicas. Para dicha adecuación, se ha establecido un lapso de 10 días continuo a partir de este 8 de mayo de 2019. Amigos, y en otros temas, vecinos de Cartanal en Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, denuncian el colapso de los servicios básicos en esa comunidad. Dijeron no contar con agua ni transporte, además de padecer las consecuencias de cortes de energía por más de 24 horas. Estamos muriendo cada día más del calor porque nos quitan la luz, los artefactos eléctricos se nos dañan, todo eso es un desastre. Aquí no hay agua. El agua es pésima porque aquí uno lo que bebe es barro, no agua. Aquí uno lo que toma es barro, prácticamente el agua viene con gusanos. No hay un control de nada, no hay seguridad, la luz nos falla como todos tienen el conocimiento, cuando ellos quieren y como ellos la quieren colocar. De lo que dio la señora, el agua, la luz, la delincuencia, el transporte que está caro. Todo eso. Explicaron también que desde hace más de 5 meses la fractura de una tubería de aguas servidas mantiene varias de las calles del sector en una crítica condición de insalubridad. La gente está desesperada por las enfermedades, el mal olor, eso es horrible cuando llega el agua. O sea, te digo, eso es espantoso lo que pasa aquí en Cartanal. Y la alcaldía no se aboca, ellos vinieron, abrieron más el hueco, pero no vienen para nada. Tenemos un foco infeccioso terrible en la comunidad, tenemos niños con enfermedades respiratorias, tenemos niños con enfermedades en la piel, toda la comunidad está afectada, toda desde aquí hasta allá abajo, hasta la raíz, hasta la avenida principal. Mientras realizábamos este reportaje en Cartanal y sus comunidades aledañas, presenciamos el incendio parcial de una casa en la calle 1. Los vecinos llamaron con insistencia a los bomberos sin que estos contestaran la emergencia, así como tampoco lo hizo la policía ni ningún otro cuerpo uniformado. Calificaron este hecho como la evidencia de que no son escuchados por las instituciones. Añadieron que las unidades de transporte público tampoco llegan hasta el lugar a causa del mal estado de las vías, la falta de alumbrado en horas de la noche y la inseguridad propia de las calles desoladas. Manifestaron un irónico agradecimiento de que el incidente no trascendiera y dejara lesionados, ya que no habrían recibido primeros auxilios y tampoco habrían podido realizar algún traslado hasta un centro asistencial. Bueno, calcula tú que aquí para irse para Santa Teresa, para un hospital a las 7 de la mañana, tiene que salir a las 3, ahí te la doble vía. Arriesga tu vida en el camino. Los vecinos afectados hicieron un llamado a las autoridades a recibir mayor atención, ya que estos problemas de servicios básicos e inseguridad terminan dificultando su día a día y sin poder evitarlo generan fricción y mal humor en su convivencia comunitaria. Luciana Peña Font, Televen. Estudiantes de la Universidad de Oriente protestaron en rechazo a lo que denominan el desmantelamiento de la educación autónoma en Venezuela. Los estudiantes denuncian que el secuestro del rectorado en Cumaná responde a fines políticos y a una posible toma arbitraria de las instalaciones para instalar una institución ajena a la universidad más grande del oriente de Venezuela.
No vamos a permitir que nos conviertan en Universidad Bolivariana de Venezuela, porque nosotros seguiremos siendo una universidad libre, plural, democrática, creyendo en nuestros principios autónomos y democráticos. La providencia hay que pedírsela al ministerio, que durante más de 10 años nos tiene cercado presupuestariamente, que han permitido que desvalijen la Universidad de Oriente y todas las universidades autónomas, y ellos mudos. Los estudiantes dicen que las universidades autónomas en Venezuela sufren de asfixia financiera y desmantelamiento sistemático de las instalaciones y se encuentran a la espera de respuestas por parte del Ministerio de Educación Universitaria a los diferentes problemas que afectan a quienes desean formarse profesionalmente en el país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y algunos centros educativos de la capital acataron el horario especial establecido por el Gobierno Nacional, donde establece un horario académico impartido entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. En Gaceta Oficial número 41.623, el Gobierno Nacional extiende esta medida de horario especial decretado a partir de la emergencia eléctrica que durante los meses de marzo y abril se registraron en gran parte del territorio nacional, lo que originó que en varias oportunidades suspendieran las actividades académicas. Durante el recorrido por varios centros educativos en Caracas, varias de ellas ya estaban cerradas, cumpliendo el horario establecido. Algunas instituciones académicas ajustaron el horario de los estudiantes, pasando ciertas clases de la tarde para alguna hora libre del turno de la mañana. El horario que contempla esta casa de estudio de 7 de la mañana a 3 de la tarde para los niños de maternal, inicial, primaria y educación especial. Ellos, el horario no les está afectando en ningún día. A los estudiantes de educación media, en este caso el liceo, su horario es hasta las 4 de la tarde. Las actividades programadas de 2:30 a 4 de la tarde se están realizando en jornadas en la mañana, no viéndose afectado en el periodo escolar. Debemos permanecer pues en un horario más flexible y tenerle un poco de flexibilidad a los muchachos. Nos pidieron, el horario acá es de 7 a 2:40 y luego el segundo turno de la tarde, de 1 a 6. Se nos pidió que diéramos clase hasta las 5:30. Si seguimos al pie de la letra, el racionamiento, pues se van a ver afectados el turno de la tarde. En cuanto a los programas educativos del Gobierno Nacional, algunas instituciones laboran en horas de la noche. Tal es el caso de la Unidad Educativa Experimental Venezuela, donde son pocas las aulas que mantienen encendidas, conservando casi todo el plantel a oscuras. Asimismo, las instituciones que imparten tareas dirigidas siguen funcionando con total normalidad. Este decreto de extensión de horario especial también incluye a las oficinas públicas y privadas por un tiempo indeterminado. Manuel da Silva, Televen. Y más de 300 docentes han renunciado en el último año en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara. Las causas de esta deserción obedecen a la falta de mejores reivindicaciones salariales. También esta situación ha afectado a la población estudiantil, quienes abandonan las aulas por salir del país. Muchachos que congelan el semestre, otros muchachos que se van del país buscando también un mundo de horizontes diferente a lo que estamos viviendo acá en el país. Mientras tanto, desde el gremio de profesores de la educación media y diversificada destacan que no descartan una paralización indefinida en sus actividades ante la compleja situación que tienen para cumplir con la jornada laboral. Se está estudiando a nivel de todos los sectores una paralización o huelga general indefinida. Eso no es descartado, dado la no respuesta por parte de las autoridades con competencia para darle solución a los planteamientos que estamos realizando. Para este jueves se espera que el sector universitario lleve a cabo una paralización de actividades durante 24 horas. Esta actividad también será respaldada por el gremio de educadores en la región. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Amigos, a las 7:19 de la mañana hacemos un nuevo corte. Al regreso, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos emite advertencias de inundaciones en Houston. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en México, donde 2 personas muertas y varias resultaron heridas cuando un ciudadano disparó en contra de una manifestación pacífica de comerciantes ambulantes en Cuernavaca, capital del central estado mexicano de Morelos.
Los manifestantes pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México y se encontraban en las cercanías del Palacio de Gobierno para exigir que se les incluyera en las conversaciones que permitirán regular el comercio informal en el centro histórico de la ciudad. El secretario de Desarrollo Social de Morelos, Gilberto Alcalá, se presentó para hablar con los manifestantes, a quienes les aseguró que había disposición del gobierno estatal para incorporarlos a las negociaciones y les pidió que levantaran el bloqueo. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos emitió advertencias de inundaciones repentinas en la comunidad de Fort Bend en Houston. Autoridades locales destacaron que trabajan en la evacuación de los ciudadanos mientras que monitorean la escorrentía en el cercano río Brazos. Aseguraron que hasta que no cesen las tormentas de lluvias, el río no se estabilizará. Bueno, y en Estados Unidos el presidente Donald Trump expresó su apoyo al mandatario argentino Mauricio Macri. En una llamada telefónica, Trump ratificó su respaldo a las reformas económicas que se han implementado en su país en las últimas semanas. Además, ambos líderes discutieron sobre los desafíos regionales y económicos por los cuales atraviesa Argentina. Dicha información fue confirmada por el portavoz de la Casa Blanca. El Tottenham jugará la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool el 1 de junio tras vencer este miércoles al Hack 3-2 en el Amsterdam Arena. En el primer tiempo, en el minuto 5, el holandés de LGT sorprendió a los Spurs con un cabezazo cerca de la arquería para anotar el primer gol. En el minuto 36, Hakim Ziyech marcó el segundo tanto luego que la defensa de los dirigidos por Pochettino se quedara dormida. En el segundo tiempo el equipo inglés despertó. Lucas Moura fue el héroe del equipo con 3 goles en los minutos 55, 59 y 90. Bueno, y a las 7:26 de la mañana nos toca hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, amigos, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a la entrevista a Lourdes Rodríguez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Vamos a conversar de seguida con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, y es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Hoy está comenzando pues una actividad, comienzan paros escalonados en ese sentido, y quisiéramos entrar en los detalles, profesor, y muchas gracias por acompañarnos, sobre cuál es el propósito, la intención al final de cuentas, y un poco también recapitular lo que ya sabemos de la crisis universitaria. Sí, buen día, Carlos, gracias por la invitación. Mira, la universidad venezolana está siendo destruida definitivamente por el régimen. No es nuevo, tenemos desde que ellos llegaron, el desconocimiento a la academia de verdad ha sido evidente, y de una manera intencional han venido ocasionando un daño sumamente grave, no solo en las instituciones universitarias y de la educación en general, desde la educación materna hasta el pre y posgrado universitario. En este sentido, cada día las instituciones se ven más deterioradas porque en el presupuesto no se incorporan recursos para planta física de las instituciones, ni para mantenimiento, ni de laboratorios, ni de bibliotecas, ni de ninguno de estos aspectos tan importantes de nuestras casas de estudio y de las escuelas, colegios y liceos en Venezuela. Aunado a esto es la situación de las comunidades universitarias, los trabajadores y los estudiantes. Los trabajadores hemos sido afectados, se nos han ido vulnerando nuestros derechos hasta el punto de que el día de hoy lo que tenemos son salarios de hambre, nos han quebrado los institutos de previsión social del profesorado que tenían un servicio muy bueno, poniendo en riesgo nuestra salud, porque esos recursos los han centralizado en un sistema de salud supuestamente para todos los trabajadores que denominan SISMEU, que está centralizado en la OCSU y que no cubre las necesidades de los trabajadores. Es imposible que ese servicio pueda proteger a todos los trabajadores, desde profesores,
empleados y obreros profesionales de todas las instituciones de educación superior. O sea, no somos solo las universidades, sino todos los institutos y colegios universitarios, las escuelas técnicas inclusive. Ahora, entre otras, esas son las razones por las que a partir de hoy, 9 de mayo, ustedes van al paro escalonado. Sí, tengo que mencionar obligadamente cómo acabaron con las prestaciones sociales. Por poner un ejemplo muy sencillo, a una persona que le tocaran 5 millones de bolívares por su jubilación como prestaciones sociales, hoy cobra 50 bolívares. Eso es vergonzoso, pues acabaron con todo. Y la destrucción de la universidad venezolana, el ataque político de que están siendo objeto las instituciones, que es importante que lo toquemos, la situación que está viviendo hoy en día la UDO irá. Sí. Pero lo que vamos, ocurre esta semana, sí, con la Universidad de Oriente. Nosotros decidimos radicalizar el conflicto. El día martes 30 teníamos convocada una rueda de prensa que tuvimos que diferir por la situación que se sucedió en el país y lo hicimos el jueves 2 de mayo, esa convocatoria. La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUC, conjuntamente con FENACIPRUC, que es la Federación de Profesionales en Funciones Administrativas, con CONAPUPEC, que es el Consejo Nacional de Profesores Jubilados y Pensionados, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Abierta y del Instituto Pedagógico de Caracas, que nos acompañan en la radicalización de la procesa. Hoy tenemos el primer paro de 24 horas, decidimos iniciar con paro escalonado. La próxima semana tendremos el martes 14 y miércoles 15, 48 horas, y de ser necesario vamos a ir aumentando a 72, 96, 120 y de llegar a lo que llamamos la hora cero o paro general indefinido de ser necesario. Se han ido sumando algunas organizaciones. La plataforma educativa que está conformada por la educación universitaria y la educación de todos los niveles, ya hizo una rueda de prensa para convocar el día lunes, para convocar a esta movilización conjuntamente con los que ya iniciamos la radicalización del conflicto. Ahora, profesora, frente a estas advertencias, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? El gobierno sabe que ustedes han manejado esta situación, que están anunciando que van a estos paros escalonados, pero es absolutamente indiferente. Sí, hoy mismo vamos a tener una concentración. Es importante invitar a la comunidad de trabajadores de los sectores de la educación a que nos acompañen y también de una vez a la sociedad civil. La sociedad civil, las escuelas, las universidades forman parte de la formación de nuestros hijos. Pero son concentraciones en cada lugar, en específico, en todo el país. Vamos a tener en todo el país, en todas las regiones del país, donde están las asociaciones de profesores y las universidades nacionales, las universidades públicas. Pero aquí en la ciudad de Caracas, hoy mismo la Universidad Central de Venezuela, la Asociación de Profesores, está convocando a una asamblea general de profesores y de allí ellos salen a protestar a Plaza Venezuela en los alrededores de la UCB. En los alrededores de la UCB. Mira, nosotros sabemos que esta situación que estamos viviendo y que ha sido ocasionada de manera intencional por el gobierno no va a tener respuesta por parte del régimen. En el año 2018 nos invitaron a unas mesas de discusión para tratar de enmendar los daños que hicieron cuando no convocaron a los organismos representantes de los trabajadores a la discusión de la tercera convención colectiva, sino que lo hicieron solamente con un grupo patronal, un sindicato patronal. Y nos llaman, y esto fue de verdad vergonzoso, más de un mes de reuniones, y generalmente los representantes del ministerio no se presentaban. Vamos a hacer un paréntesis, profesora, para cumplir con algunos compromisos y retornar enseguida con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela.
Bueno, continuamos nuestra conversación con la profesora Lourdes Ramírez. Profesora, usted señalaba en el segmento anterior que el gobierno pues va a ser indiferente, de alguna forma, a pesar de que ustedes van a radicalizar a partir del conflicto, va a ser indiferente. ¿Qué significa eso? ¿Que ustedes seguirán hasta llegar tal vez a la hora cero, la paralización de las actividades universitarias del país, y el gobierno seguirá indiferente? Sí, sí, esto es un gobierno... ¿Le importa muy poco al gobierno la educación universitaria? La emergencia humanitaria compleja que está decretada en el país, está decretado también en el sector educativo. De verdad, ¿qué quiere decir compleja? Bueno, que el régimen no está en capacidad de dar respuesta a las necesidades que estamos presentando. Ya no vamos a obtener ninguna reivindicación nueva, ni vamos a lograr recuperar las que nos han violentado. De eso estamos seguros. Por lo tanto, cualquier movilización, todos los efectos de la problemática social que tengamos los trabajadores está inmiscuida en el concepto o en el contexto de la problemática política. Y no vamos a obtener ninguna reivindicación ni la recuperación de las que nos han violentado hasta tanto no se dé en Venezuela un cambio político. Bueno, ellos dirán tal vez, se me ocurre dentro del plano de las conjeturas, que bueno, que vayan a sus paros, que sigan deteniéndose y que al final de cuentas, bueno, paralicen la educación universitaria. Nos vamos a mantener incólumes, me imagino que dirá el gobierno, ¿no? Bueno, o pudiera decirlo. Es posible, esa es su respuesta. Ya sabemos que eso no es nada nuevo, ellos se han mantenido de esa forma. Es que no tienen cómo dar respuesta y por lo tanto nosotros vamos a seguir con nuestras intenciones. Porque es que es el momento de defender la universidad venezolana. Fíjate que y nuestros derechos. Lo último que hicieron fue que enviaron un instructivo a las instituciones después de Semana Santa, donde un aumento salarial, un ajuste, porque eso es lo que es un pequeño ajuste que es pírrico de paso, de manera sin discutirlo con nadie, solamente con la federación patronal, que ellos se sientan a dialogar. Y allí hay la bonificación del salario, que es grave para todos los trabajadores, un 40% del salario base de bono para todos los trabajadores sin incidencia salarial. Hicieron como con lo del aumento de los empleados públicos y la bonificación también, igual, partiendo de lo que es el salario mínimo, etcétera, Exactamente igual. Pero es que nosotros teníamos en nuestra convención colectiva que eran 4.75 salarios mínimos el inicio de la tabla con el obrero de menor grado. Ya eso lo violentaron desde octubre, cuando lo llevaron a un salario mínimo, y así lo mantienen. Lo que es más grave, ese bono, esa bonificación del salario que nos están dando como si fuera una regalía, una tontería, porque es el 40% del salario base, se lo niegan al sector de profesores, de trabajadores jubilados y pensionados, dejándolos por fuera, la población más sensible, que tiene las mismas necesidades que todos los trabajadores y que además ya debe tener un reposo después de haber dado toda su vida a la educación, debe tener un reposo, una situación diferente, un reconocimiento, en calidad de vida, Eso no está pasando. Fíjate que es muy importante, el día 30, que fue una de las cosas que aligera el que nos presentemos nosotros en este conflicto, se sucede en la Universidad de Oriente la toma de la sede rectoral de la universidad. ¿Quiénes toman la universidad? Mira, en el grupo que ha salido en los videos que ellos mismos están grabando, hay 2 estudiantes y todos los demás son personas ajenas a la universidad, incluso el que habla en los videos, que se dice representante del ministro Ubel Roa, es un trabajador de la alcaldía de Cumaná. ¿Y quién le lleva, quién le presta la logística? Bueno, la gobernación de Sucre y la alcaldía de Cumaná les llevan comida y los mantienen allí cómodamente. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿No? A estas alturas la situación sigue, el conflicto se mantiene, ellos advierten o amenazan que no se van a retirar. Además, están haciendo una serie de exigencias, tengo entendido que la universidad no puede cumplirlas porque no son de su responsabilidad administrativa. Correcto. También. O sea, ¿qué hay detrás de esa toma? Eso es una toma netamente política y sabemos que es la intención del gobierno
de un ataque más a la academia venezolana. De verdad, a ellos no les conviene tener instituciones demócratas y libertarias que formen a la juventud con un sentido plural. Recuerda que ellos querían siempre instituir el pensamiento único, como lo están haciendo en las escuelas de primaria a través de los textos que fueron creando, cambiando hasta la historia de Venezuela. Eso no lo vamos a permitir en las universidades. Universidad significa universalidad del pensamiento, y los que quedamos después de la migración forzada que han sufrido nuestros trabajadores, en especial profesores y el sector estudiantil, los que quedamos es porque tenemos un gran arraigo institucional y queremos a la institución de verdad con apasionamiento, y no vamos a permitir que la universidad venezolana se acabe. ¿Qué va a pasar en la UDO? En la UDO va a pasar que la misma comunidad de la UDO va a sacar a los tomistas esos ilegítimos y asaltantes, y esperemos que el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tome cartas en el asunto, porque si no, somos los mismos universitarios que vamos a tomar la decisión para defender la universidad que hoy tiene autonomía. Sí. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver en qué concluye. A partir de hoy, entonces, paros escalonados, y ya la semana que viene con otras actividades. Así que ¿no me da otro pedacito? ya no nos queda el tiempo. Ay, para hablar de la ley de garantía. No nos va a dar, ya no nos da tiempo, lamentablemente. Bueno, pero en una próxima ocasión, por supuesto que sí. A la profesora Lourdes Ramírez, presidenta de FAPUP. Una pausa. Al regreso, Arte y Espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela, feliz jueves para todos. Soy Cintia Francisquelo y es un gusto recibirlos en nuestra sección de Lo Actual. Estamos listos para revisar las noticias más destacadas en materia de arte y espectáculos. Ustedes nos pueden acompañar a través de nuestras distintas plataformas digitales. Somos @loactualpiso.tv en Instagram, @loactual en Twitter, personalmente @CinciaFD en todas mis redes sociales. Y por supuesto, iniciamos las informaciones del espectáculo contándoles que los duques de Sussex no tendrán la custodia de su hijo. La mayoría de las niñas en algún momento sueñan con convertirse en princesas o ser parte de una familia real, sin imaginarse todo lo que deben aguantar quienes están dentro, como por ejemplo renunciar a una carrera, usar apodos, entre otras cosas. Sin embargo, entre las más relevantes está que ninguna mujer involucrada con la realeza puede tener la custodia de sus hijos, lo que quiere decir que en este caso Meghan Markle no podrá tener la custodia de Archie Harrison Mountbatten Windsor, su primogénito. La reina Isabel II tendrá la custodia, así como del resto de sus bisnietos. La experta en el tema de la corona británica y sus costumbres, Marlene Conning, dijo que el soberano tiene la custodia legal de los nietos menores, una regla que se estableció desde principios de la década de 1700, cuando el rey Jorge ocupó el trono. Y seguimos hablando de los duques de Sussex, y es que George Clooney pide a la prensa ser más amable con Meghan Markle. El actor dice que los medios deben ser un poco más amables con Meghan, la duquesa de Sussex, tras el nacimiento de su primogénito. Clooney dijo durante el estreno hollywoodense de su miniserie Catch-22 que el escrutinio de los medios de comunicación se intensificará ahora que la exactriz y el príncipe Harry son padres. Clooney reconoció que lidiar con la cobertura mediática es parte de ser miembro de la familia real. Sin embargo, dijo que los periodistas entran a un lugar realmente oscuro cuando entrevistan a los padres de las celebridades, a lo que señaló que la prensa se volvió en contra de ellos, al tiempo que recalcó que la gente debería ser más amable con Meghan porque es una mujer joven que acaba de tener un bebé. Recordemos que la esposa de George Clooney, Amal, asistió al baby shower de la duquesa y los Clooney han vacacionado con la pareja real.
Y en otras informaciones relacionadas a miembros de Hollywood, tenemos que Jake Gyllenhaal explica el multiverso en nuevo video de Spider-Man. Desde el lanzamiento del nuevo tráiler de Spider-Man Far From Home, el concepto de multiverso se ha apoderado de la película y del futuro del universo cinematográfico Marvel. Y es un nuevo clip. Mysterio, el personaje que interpreta a Jake Gyllenhaal, ha profundizado en el concepto que promete ser esencial para las nuevas películas de la Casa de las Ideas. En un pequeño adelanto lanzado en The Ellen Show, Quentin Beck explica la situación en la que se encuentran los personajes de Spider-Man. Recordemos que en el primer tráiler ya había presentado el multiverso tras los eventos de Endgame, con la recuperación de los caídos tras el chasquido y la derrota definitiva de Thanos. En otras noticias tenemos que Ryan Reynolds filtra en YouTube Detective Pikachu. El actor se aventuró y decidió dejar de lado, al menos por un tiempo, los papeles sarcásticos como Deadpool para incursionar en el mundo de las películas animadas. Ryan Reynolds, quien se popularizó por la cinta del ocurrente antihéroe, le dio la voz al personaje principal de Pokémon en la nueva película Detective Pikachu. La cinta ha tenido una intensa campaña de mercadotecnia por detrás y es por ello que, aprovechando las expectativas del público, el actor decidió filtrar toda la película en YouTube y después publicó el enlace en Twitter. Si bien el clip tiene una duración consistente con un largometraje de 1 hora y 43 minutos, rápidamente se puede observar que el tiempo corresponde a un loop de Pikachu bailando. Continuamos hablando de actores, pues Michael J. Fox se sincera sobre lo difícil que es tener Parkinson. El actor dio una lección de optimismo en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, en donde se sinceró sobre las dificultades de vivir con la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años, y aceptar que cada paso es una aventura. El público presente en el evento dedicó aplausos y elogios al intérprete de la mítica trilogía Back to the Future, mientras protagonizaba una charla sobre su carrera junto al también actor Denis Leary, con el que compartió bromas y una visible sintonía forjada tras años de amistad. Después de su cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, aseguró que se pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces se rompió el húmero, que no es ninguna broma. Recordemos que el histrión, que se dedica desde hace casi 20 años al activismo y el trabajo filantrópico para financiar la investigación del Parkinson, admitió que más que vender la idea del optimismo, lo que quiere es animar a quien sufra de alguna manera. Y en otras noticias tenemos que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 podría comenzar a rodarse en 2020. Los últimos informes apuntaban a que 2021 sería el año en que se abordara el proyecto, pero parece que el regreso de James Gunn para dirigir el film está acelerando las cosas. Cabe destacar que Gunn está actualmente trabajando en el reboot de Escuadrón Suicida para DC Films y Warner. Por su parte, Karen Gillan, quien da vida a Nebula en el universo cinematográfico de Marvel, ha dicho que ya ha tenido la ocasión de leer el guión de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, aunque no ha querido entrar en detalles sobre el contenido del mismo. Bien, amigos, y de esta manera nosotros finalizamos lo más destacado en materia de entretenimiento la mañana de hoy. Recuerden que los espero en nuestra emisión meridiana y estelar del Noticiero Televen. Tengan todos un feliz día. Bueno, gracias por la sintonía. Bueno, la agenda hoy, así como ayer decíamos, iba a ser bastante... Sí, bueno, imagínate en el día de hoy con reacciones post decisiones tomadas y todo lo que gira alrededor de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y otras decisiones que pudieran surgir de parte de la constituyente. Sí, bueno, reacciones que ya se han empezado a dar dentro y fuera de Venezuela. Además, hay que recordar que acá en Ciudad Capital está lloviendo, las vías están mojadas, ya se registran algunos accidentes de tránsito, por lo menos así lo reportan en redes, en la autopista de Prados del Este. Bueno, mucha precaución. Y hay un paro escalonado que comienza hoy de 24 horas de las universidades nacionales. Así que bueno. De momento despedimos. Que tengan todos feliz día. Feliz día. Mañana. Hasta mañana, amigos. Cuídense. De cerquita, es que a mí me gusta cuando estás cerquita, con tu movimiento y tu cara bonita, esta
de frente y de espaldas hacia mí, que bailes con ganas, nariz con nariz. Que cuando salgas para la calle, yo siempre sé que te acompañe, para emborracharte esa boquita.